Lo políticamente correcto, la palmada en la espalda, el beso en el recto. Te desafío a andar por el desierto hasta dejar morir lo que diste, por cierto. Si no te animas a verte, te voy a perder de vista. Y si no conoces el fracaso, nunca vas a ser artista. Para entretener, se ve que sos un monstruo, pero que hay de tu corazón y de tus pedazos rotos. Y así sin darte cuenta ya sos parte de la cima. Los malos te premiaron para tenerte en sus vitrinas. Desde el sur te canto para que te rompas y vuelvas a construirte como el campero. Cuando el sol está tapado, cantando sale de nuevo. No sos tan guapo, tampoco un cobarde, pero te crees el campeón y no le ganaste a nadie. En vez de forjar a los pendejos que no se animan, a ver si te la aguantas con los oscuros que dominan. Pero seguís empujando a tu colectivo siniestro. Sos amigo de Sonoros, vos sos parte de los nuestros. Los progres de Instagram se hacen tus amigos. Primero te van a alzar, después te pegan un tiro en el nombre del pueblo, en el nombre de la gente. Se armó esta dictadura que asesina a los diferentes y así son funcional al lobby globalista que terminó comprando a casi todos los artistas. Quieren la libertad de tu América Latina y cuando nos encerraron te hiciste pis encima. Voy a hacerte sangrar como un león herido. Quiero sentir tu dolor, quiero escuchar tu rugido. Te hackearon la cabeza, te apagaron el sonido. Pongo mi oído en tu pecho y no escucho los latidos. A mí ya me mataron y desde el más allá te tiro para que tu pluma un día encuentre libertad. Desde el sur te canto para que te rompas y vuelvas a construirte como el vampiro. Cuando el sol está tapado, cantando sale de nuevo, como yo te quiero. Te tiro esta tiradera para que te hagas de nuevo. Yo soy el vampiro. Arraso los nubarrones para que veas el cielo. Esta temporada, verano 2024, honramos el legado del rock argentino en la cultura musical. Porque el camino en la es complicado. Escúchalo a todo volumen. Radio Nuevo Día, 100.9, música y noticias. Bon Apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. ¿Qué canción de rock nacional te hace sentir vivo? Temporada Verano 2024. Escúchala en el lunes de la radio. Radio Nuevo Día, 100.9, música y noticias.
Las 8 de la mañana con 4 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos, estimados y estimadas. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Nosotros aquí ya instalados en los estudios de Radio Nuevo Día 100.9, en vivo en San Julián también, a través de Radio Líder. En vivo en la cuenca carbonífera a través de FM Tiempo 95.5. Somos la primera mañana de la provincia de Santa Cruz. Karina Taverne, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida a la otra gestión. Gracias, qué presentación. ¿Cómo estás, Pichoncito? Todo bien, aquí estamos con frío. Con frío, hoy les vamos a contar cómo les va. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos para compartir este inicio de la semana laboral, fresquita a la mañana en Río Gallegos, y ya vamos a estar repasando muy rápidamente cómo han amanecido también otras localidades de la provincia de Santa Cruz. Así es. ¿Algún problemita con la conectividad en Perito Moreno? Porque no pude conectar con FM Activa, ¿no? Ok. Pero ya estoy en contacto con Fede. Nos está comentando. Aparentemente hubo algún corte de energía durante la noche de Claro. este lunes, porque dice que hay varios servicios, varias radios que no están en el aire, y como él también opera remotamente a esta hora, tiene que ir hasta allí, hasta su radio para ver qué ocurrió. Pero bueno, en instantes seguramente ya vamos a estar subsanando este inconveniente y estaremos en vivo en Perito. Donde sí estamos en vivo como siempre, porque así lo hace posible Julián Quirós operando el streaming, es en YouTube, en el YouTube del diario Nuevo Día. Ahí ya estamos, y en nuestras redes sociales también, en el streaming, en el Facebook de la otra gestión, en nuestros Facebook particulares también, y con bastante movimiento para la hora. Sí, con bastante movimiento, y también nosotros con bastante información para compartir con ustedes en este inicio de semana, con una información que va a comenzar hoy a desandar el camino, y que seguramente va a ser de los temas de los que más se va a hablar durante el transcurso de toda esta semana que comenzamos. Seguramente, ya tempranito vamos a estar en contacto con colegas de El Calafate, porque comienza el juicio por el asesinato de Fabián Gutiérrez. Recordarán ustedes, el ex secretario de Néstor y Cristina Kirchner. Creo que va a ser uno de los casos, o es uno de los casos más trascendentes en esta materia en la provincia de Santa Cruz, ¿no? Esto ocurrió en julio del 2020. Si no recuerdo mal, fue en la madrugada del 2 al 3 de julio de 2020, en plena pandemia. Y bueno, allí entre que se denunció su desaparición, se lo buscaba, hasta que finalmente se lo encontró. Claro. Y hoy a las 9 de la mañana, por eso vamos a tener dentro de unos minutos nada más la comunicación telefónica con Guillermo Pérez Luque, colega de Dimensión y de Ahora Calafate, de allí, de la villa, que nos va a hacer un adelanto de lo que va a ser esta primera jornada del juicio oral. Así es, a partir de este lunes, dice algunos títulos, serán juzgados 3 jóvenes de entre 22 y 23 años. Eso fue lo que causó también conmoción, ¿no? En esas épocas, estos chicos, a ver, 22, esto fue hace 3 años, o sea, chicos de 18, 19 años. Eran muy chiquitos. Y sí, lo siguen siendo, siguen siendo muy jóvenes. Están ellos acusados de matar al ex funcionario en El Calafate, y hoy comienza el juicio, por supuesto, tempranito. Ya vamos a estar en contacto. Es en un par de minutos nada más, Sí. En contacto con nuestros colegas, porque más tarde, como bien decías vos, claro, ya se complica.
Además, una vez que entran a la sala, a las 9 empieza el juicio y es imposible hablar de contacto. Pero bueno, seguramente, como bien lo decías, va a ser uno de los temas que marcará la agenda de hoy y de toda esta semana. Y de toda la semana. Y además tenemos que aprovechar, porque esto les contamos a ustedes, el tribunal oral de aquí de Río Gallegos, de la primera circunscripción judicial, fue el que se trasladó. El que se trasladó allí a El Calafate para llevar adelante este proceso que comienza hoy, que como vos decías tiene a 3 acusados. En principio te acordás que eran 4 directamente los involucrados. Después se desligó al hermano de Facundo Saeta, quedó Facundo Saeta como máximo responsable de quien se dice que fue quien asesinó a Fabián Gutiérrez, Facundo Gómez y Pedro Monzón. Esos son los 3 que están presos. Exactamente. El presidente del tribunal es el doctor Joaquín Cabral, ¿no? Días atrás habló con los chicos de la tarde aquí en esta radio, una muy buena nota, explayándose puntualmente sobre este caso y anticipando cuestiones técnicas. Claro. Así que bueno, fue trasladado y esta posibilidad, ¿no? Lo decía en la nota con Claudia, con Beto y con Juli, de querer realizar este tipo de casos en el lugar donde ocurrieron los hechos. Claro. Por eso es que se trasladan así. Y para eso se ha dispuesto una logística especial en el centro cultural de allí del Calafate, el teatrillo, para convertirlo a partir de hoy a las 9 de la mañana y durante toda la semana en una sala de audiencia. Es la primera vez que se realiza esto y en este lugar. Así es. Bien, así que bueno, en instantes nada más vamos a comunicarnos con nuestro colega. Mientras tanto vamos a comentarles los datos del tiempo aquí en Río Gallegos. La temperatura 6 décimas de grado bajo cero, acá en la capital de la provincia de Santa Cruz. 6 décimas de grado bajo cero, creo que es la primera vez que tenemos un registro bajo cero a esta hora. Tan frío. A esta hora, claro, sí. Y todavía estamos en verano, La sensación térmica 4 grados 3 bajo cero también aquí en Río Gallegos, humedad 87%, viento del oeste a 11 kilómetros en la hora, se estima que la máxima hoy llegue a los 10 grados centígrados. Bueno, muy bien, nos vamos a poner en comunicación telefónica, ya habíamos adelantado el tema, en unos minutos vamos a actualizar el tiempo en las otras localidades donde estamos conectados, allí en La Cuenca, en Perito y en San Julián, mientras le damos tiempo, porque todavía están los datos de las 7 de la mañana, así que saludamos a nuestro querido colega, a Guillermo Pérez Luque, él es periodista de Ahora Calafate y de Dimensión y de FM Dimensión. Él está allí en la villa y está presto a cubrir lo que va a ser el inicio de este juicio por el crimen de Fabián Gutiérrez. ¿Cómo te va, Guille? Buen día, con Claudio Lobos te saludamos. Hola Karina, ¿qué tal? Hola, buen día también Claudio, ¿cómo les va a todos, a toda la audiencia de Radio Nuevo Día? Todo bien por aquí, en una jornada fresca. Disculpen, tenemos un retorno un delay. No sé si ustedes nos toman. Es verdad, Guillermo, hay un delay. Nos preocupó, pero bueno, te escuchamos perfectamente bien. Nos estás comentando que hay una mañana bastante fresquita allí en Calafate. Nosotros estábamos en eso también. De hecho, la temperatura que tenemos ahora, decíamos, es de 6 décimas de grado bajo cero y la térmica 4 grados 3. Aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz. Ya tuvieron nieve aquí en Calafate. Sí, durante el fin de semana hubo en la zona alta una linda nevada. Sí. En estos momentos tenemos un grado bajo cero de temperatura. Y al igual que ustedes, 4 grados 3 décimas bajo cero la sensación térmica. Totalmente diferente lo que pasa allí afuera con estos datos a lo que está acá adentro, en el Centro Cultural de Calafate, donde la sensación térmica va a ir aumentando seguramente con el correr del día en relación a este resonante juicio, el más importante, trascendental, digamos, en la historia judicial del Calafate, que es justamente el crimen de Fabián Gutiérrez ocurrido
en la noche del día 2 de julio. Todos los preparativos se ven aquí, está la gente de la policía, una dotación de 30 efectivos ha llegado desde Río Gallegos, de la Infantería, que se suma a 8 personales del servicio penitenciario que van a ser los encargados de hacer el traslado de los 3 imputados por este crimen desde las dependencias donde se encuentran desde hace ya 3 años y un poco más, 3 años y medio, alojados, hasta aquí en esta primera jornada, ¿no? Una jornada que va a tener, bueno, como es protocolar y de costumbre, la presentación del jurado, del tribunal, digamos, la presentación de las partes y cada uno de sus representantes legales. Recordemos que en este caso hay 3 personas que están detenidas y serán llevadas a juicio, jóvenes de la localidad, Facundo Saeta, Facundo Gómez y Pedro Monzón, el primero como autor de homicidio calificado por ensañamiento, alevosía, los segundos, tanto Monzón como Gómez, como coautores de ese delito, y en caso de ser encontrados culpables, bueno, enfrentan una pena de cadena perpetua, nada menos, ¿no? Por este brutal crimen ocurrido en plena pandemia. Sí, es cierto, lo recordamos, que ha tenido realmente detalles escabrosos y seguramente, Guille, ustedes que están allí realizando la cobertura van a tener oportunidad, si presencian esas audiencias, de obtener mucha más información respecto a las características, ¿no?, de este crimen. Claro. Es así, y además es lo que se espera, Karina y Claudio, porque hay cosas que todavía no, digamos, en la instrucción, exacto, no se saben, no quedaron del todo redonditas, ¿no? Viste, cuando uno ve una película y hay cabos sueltos y dice, pero ¿y qué pasó con tal cosa y con tal otra? Bueno, acá las preguntas básicamente es, ¿qué pasó en la casa? ¿Qué llamadas hubo? ¿Qué llamadas se hicieron de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro? ¿Quiénes hicieron esas llamadas, por un lado? ¿Hubo cuartas personas involucradas en el crimen? Estamos hablando en cuanto a la instigación, en cuanto a la autoría material o el apoyo externo. Hubo también más personas involucradas en lo que es lo posterior, es decir, el ocultamiento del cadáver de Fabián Gutiérrez. Recordemos este tema. Esto fue el 2 de julio a la noche o los primeros minutos de la madrugada del 3 de julio. Ese mismo día, 3 de julio, ya debido a la fluida relación, constante relación y comunicación que había entre Fabián Gutiérrez y su madre, ella contó que siempre hablaban todo el tiempo, mamá estoy acá, mamá estoy allá, salgo, vengo, regresé, bueno, todo se contaba mucho, pasaban muchas horas y no había señal de Fabián Gutiérrez. Esto empezó a preocupar ya mucho a la familia, hicieron la denuncia, o sea, reportaron esta situación, y por la tarde se encontró su celular en un terreno que tiene una obra en construcción, ¿no? Claro. Bueno, a partir de allí, bueno, ya empezaban a temer lo peor y empezaron a buscar. Esa misma noche del día 3, bueno, hubo detención, las primeras demoras y posteriores detenciones de 4 personas, de las cuales 3 son los que hoy están imputados y van a ser juzgados. Y el día 4, por la mañana, bueno, Pedro Monzón, uno de ellos, habló y contó que el cuerpo estaba en otro terreno ubicado en el barrio Aeropuerto Viejo. Dijo, está en una cabaña. Fueron a la cabaña y no estaba el cuerpo. Claro. Resulta que buscaron por toda la zona y encontraron en una esquina de ese terreno semi-enterrado el cuerpo de Fabián Gutiérrez. Ahora la pregunta es, ¿quién enterró? ¿Una sola persona? Claro. Pudo haber estado, hacer toda esa fuerza, cavar en el medio de la noche. ¿Qué pasó allí? ¿No? Ese es uno de los temas también a saber. Decían que robaron plata, que esto fue un crimen para
robar plata. Sí. Bueno, ¿dónde está la plata? ¿Cuánta plata? ¿Qué pasó? ¿No? Claro, Es decir, todas estas cosas. el móvil de ese Exacto. crimen, Guillermo, Claro. tal cual. ¿Cuántas preguntas todavía, no? Sin resolver. Y ahora se suma un dato clave. Hay una nota de Clarín, un dato llamativo, ya que la justicia detectó en esta etapa previa al debate que en las sábanas de las llamadas entrantes y salientes del celular de Fabián Gutiérrez dieron con la última conversación que mantuvo. Los funcionarios judiciales, por el tiempo que esa comunicación duró, concluyen que Fabián Gutiérrez atendió y conversó unos minutos con otra persona, dice esta nota de Clarín. Se trata de Marcelo Miguel, un ciudadano que integra la comunidad gitana y que se dedica a la compra-venta de vehículos, aunque estaba radicado en Santa Cruz, hace tiempo que abandonó la provincia. Lo que alertó a los investigadores es que después de esa comunicación entre Gutiérrez y Miguel, o sea, Miguel, unos 10 minutos después, llamó a Facundo Saeta, que es el principal responsable del crimen. Como dato para destacar que va a ser tenido en cuenta, un dato Seguro. clave, me parece. Va a salir ahí. Es una persona que aún no se había, al menos yo no había escuchado su participación, su nombre en este caso. Claro, sí, ese es un hombre, digamos, de la comunidad gitana cuya casa se allanó en su momento. Ajá. Y se encontró una prenda con rastros de sangre, pero también ese es otro de los temas que quedó ahí como para resolver, ¿no? Por otra parte, por la información que tenemos aquí en el listado de testigos, figura como que fue notificado este señor y que va a declarar en forma presencial. Esto es lo que dice el listado. Nosotros, a partir de ese artículo que vos me comentabas, Sí. empezamos a hacer averiguaciones y bueno, las partes por lo menos lo tienen como alguien que había manifestado su voluntad de declarar. Veremos qué es lo que sucede. Hay personas que no van a declarar porque tienen carpeta médica, hay otras que no van a declarar. Una persona que no va a declarar porque ha fallecido. Claro, y en otro hecho muy resonante, que es justamente un hecho que ocurrió en agosto del 2021, donde Paulo César Cabello, remisero, fue embestido por Cristóbal Riestra en su camioneta aquí en el Calafate, y él era testigo de la causa, ¿no? Exactamente. Y falleció. O sea, datos que se cruzan. En fin, hay bastante para desentramar. Hay también algunas versiones que indican que uno de los tres imputados, tendría varias cosas para decir que las diría aquí en el tribunal. Por eso, estas cuestiones son las que todo el mundo coincide, los que están en esta parte, que en este juicio se va a dar bastante material adicional a lo que fue la instrucción. Es decir, va a haber y podría llegar a haber alguna sorpresa, ¿no? Guillermo, nosotros no queremos abusar de tu amabilidad. Te agradecemos muchísimo que nos brindes estos minutos en la previa del juicio, que le recordamos a la gente que nos ve y que nos escucha. Comienza a las 9 de la mañana, estás en el Centro Cultural del Calafate, donde se va a realizar cada una de estas audiencias durante toda la semana. Así que muchísimas gracias y también te queremos decir feliz cumpleaños, porque decíamos, Guille es periodista de FM Dimensión y de Ahora Calafate, y Ahora Calafate cumplió ayer 16 años. 16 años. Un portal que solemos obviamente consultar, así que felicidades. Y hay un informe especial que han hecho ahí, está publicado en Ahora Calafate, decía un informe especial sobre todo sobre el juicio por el crimen de Fabián Gutiérrez, que hace un raconto muy pormenorizado y vale la pena. Medios, fuentes, ¿no? De todo el país, los que quieran estar actualizados respecto de este caso que comienza ahora a las 9, el juicio seguramente va a ser un medio referencia. Gracias, Guillermo, te mandamos un abrazo. Un gran abrazo, Claudio, Karina, les mando desde acá y a disposición. Gracias, enormes gracias para vos. El colega Guillermo Pérez Luque, en directo, hablaba con nosotros. Él está en este momento en el lugar donde se ha montado la sala de audiencias y a partir de las 9 de la mañana comenzará el juicio oral por el crimen de Fabián Gutiérrez, que ocurrió en la noche del 2, madrugada del 3 de julio
del año 2020 allí en la villa. Bien, ya vamos a volver con este tema, por supuesto. Priorizamos este contacto que teníamos bien tempranito, como decía Cari, porque bueno, ya los colegas también tienen que acomodarse técnicamente y demás, y van a hacer alguna transmisión por streaming y demás. Por eso es que priorizamos antes de auspiciantes, de datos del tiempo. Exactamente, les pedimos disculpas que los dejamos un ratito como para una segunda instancia, pero también esto les quería mencionar. Cuando comienza el juicio se puede transmitir, ¿no? Bien. Se pueden hacer vivos y demás, pero luego no es que se puede transmitir Todo constantemente el juicio por más que sea oral y público, bien. ¿sí? Sí, por ejemplo, el periodista que va puede quedarse al interior de la sala para cubrirlo, Claro. tomar nota, registro y demás. Pero solamente se puede transmitir en vivo tres instancias. La del inicio del juicio, que es hoy, la parte de los alegatos, es decir, donde cada la querella pide y el Ministerio Público Fiscal la pena que se le solicita, como así también la defensa, que seguramente va a pedir la absolución o algo por el estilo, y luego la lectura del veredicto. Son los únicos 3 momentos donde se va a poder hacer transmisión en vivo. Bueno, y hay mucho de qué hablar, ¿no? Recordemos, Fabián Gutiérrez fue cadete, secretario y confidente de Néstor y Cristina Kirchner. Y como varios de los hombres cercanos a los Kirchner, también fue investigado por cómo hizo su patrimonio. Sí. Mientras estaba bajo la protección del poder. Por eso es que ocupó y ocupa este caso gran trascendencia e interés en toda la República Argentina. Sí, que fue un crecimiento desmedido, ¿no? Porque, claro. Difícil de explicar. Sí, difícil de explicar si uno piensa que eso se hizo en base a trabajo y a una vida lícita, ¿no? Claro. Seguramente no iba a encontrar demasiadas explicaciones por el origen, por dónde viene Fabián Gutiérrez, venía en su vida de hoteles aquí en el centro de Río Gallegos, mansiones en el Calafate evaluadas entre $300.000. Bueno, recordemos que hace años en la casa de él, que es una casa realmente muy linda, muy grande, un terreno enorme, murió su sobrinito en su propia casa porque se cayó al tanque de agua y allí lamentablemente falleció una criatura de aproximadamente entre 2-3 años. Claro. Él también siempre fue citado en varias causas que involucraban al matrimonio Kirchner, ¿no? Pero recordemos que él también estuvo arrepentido en la causa de los cuadernos y declaró como tal. De hecho, estuvo preso también en esa causa. Declaró, se mostró arrepentido y declaró en esa circunstancia. Bien, hay muchísimo de qué hablar, por supuesto. Esta causa tiene muchísimos detalles también en referencia a algunas cuestiones familiares también, ¿no? Que se han hecho explícitas. Solo voy a mencionar una, que Fabián Gutiérrez no tenía una relación demasiado estrecha con su padre biológico, y para mucha gente que lo conoce o que conoce de cerca a la familia, ha sido una especie de, entre comillas lo digo, sorpresa, la aparición, así me lo han manifestado varias personas, una sorpresa que haya aparecido su padre biológico y que hoy sea también querellante. Hay 2 partes querellantes, una la del padre biológico y otra la de su mamá, Teresa, y la de su hermana, Valeria. Muchísimas cosas que me vienen apareciendo, por ejemplo, el abogado de Facundo Saeta también, Tejeldín, conocido apellido, ¿no? Bueno, recordamos que antes de Tejeldín, el abogado de Facundo Saeta era el doctor Carlos Muriete, que falleció en la pandemia, víctima de COVID. Claro, es verdad. Los abogados de la querella... al menos de parte de la madre. De la madre Giordano y Levin, ¿verdad? Exacto, sí.
Así es, así es. Bien, 8 de la mañana, 28 minutos en la República Argentina. Dejamos este tema por algunos minutos. Ya lo vamos a estar retomando en este programa o en los que siguen en Radio Nuevo Día, pero va a marcar la agenda. Seguramente. Sin lugar a dudas. Sandina Hermanos SRL nos acompaña todos los días y hace posible que estemos al aire aquí en Radio Nuevo Día. Una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL. Titán, un hostel único en el Calafate, con vista privilegiada al lago argentino, es un lugar ideal para recordar todas las vivencias del día. Allí podés compartir un asado en el quincho, el desayuno o el almuerzo en la terraza y vas a disfrutar todos los espacios del lugar. También podés mantener tu rutina de entrenamiento diario en el gimnasio que inauguró el año pasado. Para dormir puedes elegir entre una de las 4 habitaciones matrimoniales con baño privado o bien optar por una de las habitaciones compartidas. Entra a www.titancalafatehostel.com. Y otra opción para ir a pasar un par de días, un fin de semana, a El Calafate, son las cabañas del Titán, que están ubicadas en pleno centro de la ciudad, sobre la avenida Libertador. Tienen salida peatonal por el paseo costero y tienen la mejor vista del lago. Están equipadas para 5 personas, tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta. Llama al 2966-746219. Gracias a nuestros auspiciantes. Y para comunicarte con nosotros, no te olvides de llamar al 2966-516051. Perfecto. La vía de comunicación más inmediata, ¿no? Exactamente. Una de las tantas que tenemos, pero esta, la agendás en el WhatsApp. Y ahí está, Brian, ¿estás atento con el WhatsApp abierto? Bueno, mientras tanto chequea el 516051, que es nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Ya le agradecemos a José. José todavía nos dice buen día para ustedes y todos los vecinos de la provincia. Ya no estamos así como... Se está proyectando a la provincia porque él es un concejal de Perito. Claro, sí, ya se está proyectando. Se está preparando. Bueno, está bien, muy bien. Y que lo haga a través de este medio me parece perfecto. Ni hablar, mejor todavía. Es que sabe cómo. Claro, sabe. Horacio Gabriel Basalo nos dice buen día, los escucho por internet. Ajá. Se vino el frío por el campo. Saludos. Por la ciudad también, amigo. Por la ciudad también. Eso es lo que le respondí. Parece que vino, pero para todos lados. Bueno, Corina también nos dice buenos días, feliz inicio de semana. Ahí los primeros mensajes que estamos recibiendo en esta mañana de día lunes. Bien, nos quedó inconcluso a medias los datos del tiempo en las localidades en las cuales estamos saliendo en vivo. Por ejemplo, en Puerto San Julián, fresquita a la mañana, 1,8 grados la temperatura, la térmica 2 grados 1/10 bajo cero, humedad 78%, presión 997, decimal 8 hectopascal, viento del oeste a 14 kilómetros en la hora. La máxima hoy llegará a los 14 grados en San Julián. Para la mañana el cielo se presentará mayormente nublado y para la tarde y para la noche se esperan lluvias aisladas. Bueno, muy bien. Yo me vine a la cuenca, o me voy a la cuenca, Río Turbio 28, a esta hora la temperatura real 1 grado bajo cero. La sensación térmica 4 grados 3/10 bajo cero. Datos de esta hora. El viento, nada, una brisa, 9 kilómetros desde el sudeste. Buena es la visibilidad, está parcialmente nublado el cielo allí en la cuenca. Y hoy la máxima pronosticada por el servicio meteorológico es de tan solo 9 grados. Tengo los datos del tiempo actualizados en Perito Moreno. Muy bien. 8 grados 5 la temperatura. La serio? térmica 5 grados 3. Sí. Comparado con la temperatura bajo cero que tenemos acá en Gallegos. Sí, no solamente Gallegos, la cuenca también. Cielo parcialmente nublado, humedad del 59%, viento del oeste a 22 kilómetros en la hora. Se estima que la máxima hoy llegue a los 13 grados centígrados. Bajará la temperatura para mañana, verá 6 de máxima mañana martes.
Por la mañana se esperan lluvias y nevadas allá en la zona de la comarca del Lago Buenos Aires. Por la tarde lluvias aisladas y por la noche también lluvias y nevadas. Insisto con esto. Como localidad referencia a Perito Moreno, pero hablamos de toda la zona. Zonas altas, por ejemplo, la meseta del Lago Buenos Aires, donde probablemente ahí se registra alguna nevada. No necesariamente en localidades como los antiguos y demás. Puede que llegue alguna agua nieve, pero bueno, las nevadas son para toda la zona en realidad, ¿no? O sea, para las zonas más altas de la región. Bueno, le mandamos un beso grande a Adriana Galvez, nos dice, buen día, Río Turbio, frío. Le mandamos un beso grande, a toda la gente que nos ve y que nos escucha a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Cruz. Bien, 8 de la mañana, 33 minutos en la República Argentina. A ver qué está diciendo el Nuevo Día a esta hora. Está haciendo referencia a que el bloque patagónico se reúne con la CAME, con el eje puesto en la crisis en el sector y la región. Cuando decimos bloque patagónico, hace referencia al bloque de gobernadores patagónicos, ¿no? Que iba a tener un encuentro. Sí, estoy averiguando por eso. A ver, también. Sí, no, yo lo que tengo es la información oficial, ¿no? Se espera la asistencia de todos los mandatarios, que después van a dar una conferencia de prensa. Julio, vos me decís, ¿posta que van a ir todos? ¿El de acá no va? ¿Participará de manera virtual, me imagino? ¿Cómo está, Juli? Consultamos y me dijeron que Gustavo Martínez será quien representa al gobierno. Sí. Sí. Ministro de Producción. Yo ayer consulté, ¿querés decir vos la información? No, porque es la bajadita que tenía en la nota que estaba contando. Hice la misma consulta que Julián ayer, me respondieron exactamente lo mismo, que en representación del gobierno santacruceño iba a estar el ingeniero Gustavo Martínez, ministro de la Producción, pero volví a chequearlo ahora a la mañana con otras fuentes del gobierno provincial y me dijeron todavía no está del todo cerrado. Depende, porque el gobernador no está en Río Gallegos. Bien. El gobernador no está acá, estaba en zona norte y que dependía la agenda si llegaba o no. No me lo daban como un hecho que no iba a ir. Claro. Como que me decían, esto fue ahora, hace 15 minutos, me decían que estaba todavía la puerta abierta, que era una posibilidad que llegue hasta allí Claudio Vidal. Lo mismo que pasó en Madrid, ¿te acordás? Que no, por eso no quiero... Faltaban 3 horas para que empiece la reunión en Madrid de los gobernadores y no sabíamos si Vidal iba y no iba. Y bueno, había una fuente que es a quien vos generalmente consultas y te aseguraba que no iba y apareció. Bien, la CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, ¿no? Junto al Consejo Patagónico del Desarrollo Económico, que van a participar de esta reunión. El objetivo es tratar la problemática social, laboral y económica de la región. Dice la nota del Nuevo Día, estarán presentes el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, quien también preside el Tratado de la Patagonia. Estará Alberto Beretinlec de Río Negro, Gustavo Melella de Tierra del Fuego, Rolando Figueroa de Neuquén y Sergio Silioto de La Pampa. En tanto que en representación de Santa Cruz, dice Nuevo Día, estará el ministro de Producción, ingeniero Gustavo Martínez. El vocero de la Confederación afirmó que en declaraciones exclusivas a Noticias Argentinas, CAME, dijo que CAME trabajó todo el año pasado con la problemática de la región patagónica, donde lograron articular con gobernadores, diputados y senadores de todas las provincias del sur, incluida La Pampa. Bien, esto va a ser a la tarde, tengo entendido, 5 de la tarde, y bueno, aguardamos las novedades que serán comunicadas a través de conferencia de prensa más tarde. ¿Sí? Así es. Bueno, Juli, te mandamos ahí un flyer, si podés, lo compartimos. Mientras tanto, lo leemos y les contamos. Atención, las localidades de la cuenca carbonífera, porque viste que la gente de ICRT está cobrando tarde, mal, nunca y bueno, con descuentos y demás, por eso han llevado adelante distintas jornadas de lucha, de medidas de fuerza, también por supuesto de reclamos,
Y a raíz de esto, lo que informó Distrigas es que en virtud de la demora que se vive respecto de los pagos en la empresa ICRT, Distrigas, dice el flyer, en consonancia con el apoyo del gobierno provincial a la lucha de los trabajadores de ICRT, informa que los cortes de servicio por deudas serán prorrogados hasta tanto se regularice el pago de los haberes correspondientes. Claro, no han percibido su salario que van a pagar, ¿no? Obviamente, los servicios. Solicitamos desde Distrigas, es lo que piden, acercarse a las oficinas comerciales para identificar su servicio y firmar un compromiso de pago una vez normalizada la situación. Esto es información importante para las localidades de la cuenca carbonífera. Fue una información que difundió el fin de semana la empresa Distrigas, Sociedad Anónima, para, reitero, vecinos de Río Turbio y de 28 de noviembre. Así es. Teníamos previsto también, dentro de algunos minutos en esta jornada, hablar con la intendenta de la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, sí, ¿verdad? Así es. Con Tremendo. Analía Farías, ¿no? Así es, básicamente porque la intendenta de Comandante Luis Piedrabuena denunció penalmente a su antecesor. Hablamos de Federico Bodlovich. Fue en el Consejo Deliberante de Piedrabuena donde se dio inicio al periodo ordinario de sesiones. Esto fue el día viernes. Sí, ¿no? exactamente. Y ahí lo anunció. Bueno, lo dijo en el discurso, claro, en la apertura de sesiones. La intendenta Analía Farías estuvo acompañada por el intendente de El Chaltén, Néstor Ticó, sí, y la comisionada de Fomento de Tres Lagos, Naila Fernández. Estuvieron allí presentes. Sí. Y bueno, anticipó que va a denunciar penalmente. O sea, que lo había hecho, que ya lo había hecho esa misma mañana. A Federico Bodlovich y a otros funcionarios por malversación de fondos. Entre otras cosas. Entre otras cuestiones. Sí. Estuvimos leyendo una nota del portal de la fanpage, en realidad, de Facebook, Piedra y Camino, donde hay mucha información, un contenido, y bueno, por eso es que estuvimos en contacto el sábado con la intendenta y se comprometió a salir al aire esta mañana, hoy tempranito, con nosotros. Así que aguardamos ese contacto para ahondar y para buscar más detalles. Bien, sí, justamente nuestro comandante está intentando comunicarse con la intendenta de allí, de Comandante Luis Piedrabuena. Hay mucho para hablar, fueron muy duras las acusaciones y lo que la intendenta relató en base a cómo había recibido el municipio de Comandante Luis Piedrabuena. Dio detalles que realmente no dejan de sorprender, así que estamos esperando la comunicación con ella, a ver si nos atiende y si nos responde, y si no, después les vamos a comentar al menos lo más sustantivo de sus palabras. Volvemos a la información aquí en Río Gallegos. Trabajadores y estudiantes de la UMPA, recordarán que el viernes hablábamos aquí con el profesor Alfredo Fernández por la grave situación que está atravesando en materia presupuestaria esta Casa de Altos Estudios, en sus 4 sedes, la de Río Gallegos, la de Caleta, la de Río Turbio y la de San Julián también. Alfredo nos brindaba detalles y nos decía que si bien se presentó, por ejemplo, como un aumento del presupuesto en un 70%, decían que era únicamente para gastos de funcionamiento, que en realidad ese gasto de funcionamiento es un 5% del total del presupuesto de la UMPA, al menos de la Unidad Académica Río Gallegos. O sea, estamos muy lejos de hacerlo, a ver, con el presupuesto que es el mismo del año pasado, ese 70% en ese concepto no alcanza para nada. No, claro que no. No alcanza para nada. Así que bueno, lo cierto es que trabajadores y estudiantes de la UMPA llevaron su reclamo contra el ajuste al izamiento dominical.
donde se concentran todos los reclamos, ¿no? Así lo hicieron durante el mediodía de ayer domingo, porque preocupa el congelamiento presupuestario. Dicen que de no cambiar la situación podrían faltar fondos para funcionar en algunos meses. De continuar esta situación, sí, ya saben que llegan con este presupuesto, que es el mismo del 2023, abril, mayo a más tardar, y se terminan los fondos. Claro, ¿no? sí, posible. Durante la última semana hubo movilizaciones en las universidades públicas de todo el país que reclaman por la falta de fondos de nación, lo cual está afectando el funcionamiento y podría terminar incluso con instituciones al borde del cierre. El reclamo general es por el congelamiento del presupuesto universitario, con números iguales a los del 2023, en un contexto en el que sigue creciendo la inflación. Esto hace que las universidades vean dificultado el pago de salarios, los gastos de funcionamiento y el ofrecimiento de programas, becas, laboratorios y otras actividades de investigación y extensión. Eso era lo que nos decía Alfredo el viernes. Claro. En el caso de la UMPA, esta posee 4 unidades académicas: Río Gallegos, Río Turbio, San Julián y Caleta Olivia, y diferentes reparticiones en toda la provincia, como el caso del cibereducativos o las carreras del CUNEC del Calafate. En dichos lugares se teme por la continuidad de las fuentes laborales y la oferta académica. Los sindicatos, tanto docentes, ADIUMPA, y no docentes, ATUMPA, adhirieron al paro nacional del pasado 14 de marzo. Luego de ello, en Río Gallegos se realizó una asamblea interclaustros en que sumó a los estudiantes. Bien, lo que está ocurriendo en la comunidad universitaria, en este caso de la UMPA, pero bueno, es un reflejo de lo que ocurre en casas de altos estudios de todo el país, y en este caso fueron a visibilizar esta situación ayer en el izamiento dominical al mediodía. Déjame complementar esto que decís vos, porque ayer en esa tradicional esquina se realiza el izamiento en Kirchner y San Martín, y allí también estuvieron familiares de 12 víctimas de distintos casos que no han tenido resolución. Han ido a manifestar y a gritar y a exigir y a pedir justicia. Después vamos a tratar de compartir al menos qué familiares de qué víctimas estuvieron allí con este pedido, pero ahora nos vamos, a comandante Luis Piedrabuena. Gracias, muchas gracias nuestro comandante Brian Álvarez, que se puso en contacto con la intendenta de allí de Piedrabuena La Linda, con Analía Farías, a quien le agradecemos mucho estos minutos. Intendenta, ¿cómo le va? Buen día. Claudio Lobos, Karina Taberne, desde Río Gallegos, pero también estamos saliendo en directo en Puerto San Julián, en Perito Moreno, en la cuenca carbonífera, bueno, y en muchos lugares más. ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días, Karina, muy buenos días a toda la audiencia. Muy bien, acá. Otro día, otra jornada nueva. ¿Cómo amaneció Piedrabuena hoy? Muy lindo, la verdad que con una mañana muy clarita, muy radiante, un clima, la verdad que propio para esta fecha, pero fresquito y lindo. Bueno. Intendenta, ¿qué repercusiones el fin de semana después del anuncio de la denuncia, que la dio a conocer, la hizo pública en situación de apertura de sesiones ordinarias en el Consejo Deliberante? La semana pasada denunció penalmente a su antecesor, a Federico Boldovich, por malversación de fondos. Sí, así es. La verdad que después de 96 días de mucho trabajo, un trabajo intenso, llegar al gobierno de la municipalidad dentro de la intendencia fue no solamente ir a ganarlo, sino llevarlo el día a día, un trabajo arduo, intenso, comprometido con todos los compañeros, con todos los que conforman el gabinete, jornadas realmente de 18 horas de trabajo. Se logró hacer una auditoría, que fue el inicio, que fue decisión de hacer la denuncia antes de dar inicio a la sesión del periodo legislativo 2023. Entendía que la comunidad de Piedrabuena estaba esperando que hablara, que dijera, si bien en el boca a boca era notorio la diferencia de cómo funcionaba un
la municipalidad hasta el día que yo pude jurar y hacerme cargo de dicha municipalidad, de la administración, teniendo en cuenta que la transición fueron, personalmente hablando con él, 3 horas, 2 horas un día y una segunda reunión que me acerqué para ver si iba a tomarme la jura, y de ahí justo estaba la gente del Tribunal de Cuentas y posó una foto y dio mención que estaba realizando una transición hacia este nuevo gobierno, y bueno, era zaraza, porque en realidad en concreto, hablar en números concretos o cómo estábamos hasta el día martes 5 de diciembre, nosotros no pudimos ingresar al municipio. Ajá. Y estamos hablando un miércoles 5, un martes 5, un miércoles 6, y después venía todo el feriado. Claro. Y el lunes 11 hice la jura, el 12 pudimos comenzar a ver la documentación. Conclusión, que en este tiempo de auditoría, atento a lo que habíamos podido recaudar en información, fue la denuncia presentada. Y entendí que lo debía hacer así como daba formalmente el periodo legislativo al inicio de este año. Claro. Mi pueblo también me tenía que escuchar y saber en qué condiciones estábamos. Lo dejamos igual a consideración de vuestra señoría, lo que considere necesario. Nosotros con el grupo de abogados consideramos que lo que teníamos que hacer corresponde a cuanto a mi derecho y deberes de funcionario público, ¿no? Hablando de una gestión transparente a la cual el pueblo de Piedrabuena y cualquier pueblo sobre el territorio argentino lo está pidiendo, ¿no? Está bien. Esto no es que solamente Piedrabuena, lo pide toda la Argentina. Claro. Y esto resulta de esa tarea. Encontramos realmente un municipio vacío en información, biblioratos vacíos, computadoras formateadas, 24 años, yo hago mención 24 años de gestión Boldovi, porque si bien a mí me entrega en su último mandato Federico Boldovi, él venía de otra gestión de reelección, ante eso lo había antecedido su padre, y así fue durante 24 años. Entonces cuando vos encontrás que el traspaso es un bibliorato de 262 hojas y que corresponde a simplemente un inventario, fue eso, nada más que un inventario. No. Y yo lo dejé a disposición del público presente, porque para esta primera sesión se invitaron a todos los medios, se invitó a toda la localidad de Piedrabuena que quisieran estar presentes, no hubo selección ni movimiento de multitudes afines o militantes como surgía en otras gestiones. Yo la verdad que no soy una mujer que tengo complicaciones para comunicarme con nadie. O sea, si el que me quiera consultar y preguntar estoy, si a veces la comunicación no se da es o porque yo estoy ocupada. Ahora te voy a decir, me llamó un vecino de la ciudad capital y me dice: Analía, te están llamando, no se pueden comunicar. Digo, debe ser en el otro teléfono. hago referencia que el teléfono se me rompió, entonces soy humana y me pasó como cualquier cristiano que se le rompió el teléfono y bueno, no lo tenía a mano, nada más que por eso. No es porque no quiera atender a la gente, a veces estas cosas. No, pero bueno, en conclusión es esto, ¿no? Llegar a una audiencia, hablar mucho con los abogados, no solamente con quienes forman parte de mi equipo, sino con un grupo de abogados, de asesores que estuvieron acompañándome en el día 1 que yo estoy en el municipio y que no son de Piedrabuena. Te puedo decir que en todo este tiempo he trabajado, aparte de las 2 asesoras legales, con 5 abogados de la provincia, porque el derecho administrativo no se nace, sino se hace en el transcurso de los años, y esto se trata de experiencia. Claro. Conforme a la ley es que nosotros presentamos esta denuncia con hechos que pudimos obtener. Hay un dicho que dice que al buen cazador se le escapa la liebre, y así fue, y así
pudimos obtenerlo y presentarlo, ¿no? Claro. Intendenta, se habla de una que recibió un municipio con una deuda que superan los 1.700 millones de pesos. Yo digo, 1.700 millones de pesos debe ser como para trasladarlo, a ver, para tener una idea, debe ser lo que recibe un municipio de esas características en concepto de coparticipación durante todo un año, más o menos, esos 1.700 millones como para trazar un paralelismo y que la gente lo pueda bajar y dimensionar, exactamente. Exacto, que se recibe a lo largo de los años en este concepto, dinero que va destinado o son destinados a aplicarse en determinadas acciones y no termina haciendo el recorrido, no se aplica donde corresponde, lo cual conlleva a una malversación de fondo, ¿no? Porque estás manejando un dinero que tiene que ir a un punto determinado y no está cumpliendo con lo que está previsto, ¿no? Esta deuda que aparte en esas 21 fojas que corresponde al área de Hacienda consta o figura como deuda, no, nada. Es plata que se recibió, plata que se ejecutó, vaya a saber a dónde, no figura como deuda, es plata que se le debe, que se le descontó a la gente y no se aplicó donde correspondía. Estaba mirando también. Es un botón de tantas cosas, tantas cosas. Usted hacía referencia en su discurso a el destino que corrieron 127 millones de pesos, dice, a empresas amigas. ¿Nos puede ampliar un poco esto? Sí, esto se refiere a compras directas, a licitaciones, a empresa amiga, que justamente es la única empresa a la cual no se le dejó deuda. Ah, mirá vos. Ah, claro. Se la dejó al día, claro. La misma empresa que devolvieron el dinero y devolvieron plata de obras a concretar, o sea, obras que se licitaron antes de las últimas elecciones en el mes de octubre, y para el 2 de noviembre devolvieron ese dinero y no se ejecutaron, obras que solo trae atraso al desarrollo de mi comunidad. ¿Obras que significaban viviendas o servicios para viviendas? Exacto. ¿Están relacionados con eso? Sí, obras que significan servicios para mi localidad, obras que significa, acá nosotros en la localidad tenemos un solo centro deportivo municipal, después tenemos convenio con otros centros deportivos de otros clubes sociales, y la verdad que es una problemática que Piedrabuena tiene de muchísimos años, muchísimo tiempo, obras que venían directamente para el tema del techado de unos playones polideportivos, que nosotros tenemos varios en la localidad, y hoy si vos recorres durante el verano, durante todo el año, decimos, o quien practica deporte y asiste a estos lugares, lo primero que te dice, esto habría que techarlo, y se dieron el lujo de devolver 2 obras dentro de este contenido, ¿no? Dirigidas a este fin. Por ejemplo, tuve un grupo de chacareros que vinieron desde 40 días más o menos preocupados porque se recibió su dinero, toda la gente que participó en ese proyecto que anhelaban para mejorar zonas de chacra, y el dinero se recibió en septiembre y la devolvieron el 2 de noviembre. Claro. Entonces la verdad que el tema de la devolución tiene más que ver con cuestiones personales más que sociales, ¿no? Pasa más, perdimos a ver, hago un paréntesis, pero a lo criollo te puedo decir, bueno, como perdí yo, que no se haga más nada. Y claro, por eso un beneficio. Claro, intendenta, ¿por qué hacen la devolución? Porque cambia la dirección del municipio, porque los vecinos eligieron otra cosa, entonces ahí viene como esa especie, entre comillas, de castigo. ¿Entiendo bien que es así?
y se lo dejo a su pensamiento, que creo que es de muchos piedrabuenenses, ¿no? Claro, claro. Cuando el Consejo Deliberante en la gestión anterior, siendo alguno de los Bodlovich intendente, pedían explicaciones, ejerciendo su rol de ente contralor también, ¿había alguna devolución? Yo te cuento, yo fui concejal Sí. de mandato cumplido 2019-2023. Sí. Jamás en 4 años me respondieron algún proyecto de comunicación, jamás. Claro. Por otra parte, jamás me atendieron en su despacho y cuando presenté una nota me dijeron no corresponde que presentes nota, tiene que ser proyecto de comunicación. Jamás. Ni información ni de hecho de ninguna reunión. La única reunión que me acuerdo fueron 2 minutos. Ayer le contaba a uno. Y me acuerdo que cuando se llama comisión para ir a buscarlo al intendente, llegué a la puerta y así como llegué ya salían. Y después, en los años siguientes, la verdad que no me reuní en comisión para ir a buscarlo porque fui una de las concejales que lo denunciamos con respecto al vacunatorio VIP y con respecto a presunta malversación de fondos ya durante la gestión, esto habrá sido el 2022. Entonces, la verdad que yo como representante de mi comunidad, a mí Federico no me representaba. Entiendo que ganó, no me representaba, lo entiendo y nada más. Y me manejé con respeto, pero en realidad no respondió nada de lo que hayamos pedido de nuestro bloque y no se lo respondió a nadie, se lo respondió al pueblo que me votó, siendo la segunda concejal más votada de esa elección. Claro. Entonces, ni por ser mujer, ni por respeto, ni a quien yo representaba dentro de ese recinto, me respondió un proyecto de comunicación. Es más, ni me saludaba. Si podía evitarme, ni me saludaba, bajaba la mirada, me evitaba, me ninguneaba, todo ese tipo de trato y destrato que hubo durante el periodo cumplido, ¿no? Como concejal. Y durante este traspaso, chicos, o sea, nada. Lo único que me dijo, le pregunté por las cámaras que había en el lugar y me dijo, se las entregué todo al sereno. Las cámaras, por ejemplo, me dijo, se las entregué todo al sereno y en poco tiempo llegó la empresa de seguridad a decirnos, nos faltan las cámaras y nos falta un transformador que manejaba estas cámaras, que vale un costo enorme, carísimo salen. Claro. Recién ahora la estoy volviendo a poner y la estoy poniendo por una cuestión de seguridad mía, porque yo me quedo muchas horas dentro del municipio, entonces a veces, no les voy a mentir, a veces estoy hasta la 1 de la mañana, he estado hasta las 4 de la mañana trabajando, leyendo, armando, por ahí uno se apasiona, no te digo que es lo ideal, pero me ha sucedido en este tiempo, entonces por una cuestión de seguridad, de tampoco tenerlo a mis compañeros al lado mío, porque a mí se me ocurre seguir trabajando, por una cuestión de seguridad, estoy volviendo a ponerla, pero es simplemente seguridad, y atento, y después de esta denuncia lo debo hacer porque si bien es la tercera denuncia que nosotros, o me toca a mí, 2 como concejal y hoy como intendente, se la he realizado, si bien yo estoy muy tranquila porque siento paz, que he hecho las cosas que tienen que ser, con las pruebas que teníamos, pese a que se llevaron todo, pese a que dejaron vacío, pudimos alcanzarla. Y no hago más que de acuerdo a lo que está dentro de la ley. Usted sabe que el tema de las cámaras que nos acaba de contar, a fines de enero viajé a Perito Moreno, viajaba con mi auto y tuve un inconveniente en la rueda con una de las cubiertas, así que estuve en Piedrabuena, ¿cuánto estuve? 3 horas, una cosa así, en una gomería, que me atendieron muy bien, le mandamos un abrazo, y hay una persona con la que estuve, que era un trabajador municipal, y él me decía, yo no soy de ningún partido, yo voy, trabajo, qué sé yo, me contó
esto de que usted nos menciona, que se habían llevado todo, incluso hasta las cámaras de seguridad, que eran de una empresa que brindaba servicios al municipio, que él me decía, seguramente pues la va a tener que pagar el municipio porque no eran cámaras municipales, pero bueno, como para ilustrar lo que había sucedido. Y con este mismo trabajador municipal hablábamos, porque yo le preguntaba en qué condiciones había quedado la hostería allí en la isla Pavón, un lugar tan lindo, tuve la oportunidad de conocerlo prácticamente cuando se había inaugurado, con muchas comodidades, pero me decía él que estaba muy venida a menos, deteriorada por la falta de mantenimiento. Sí, falta de mantenimiento. Acordate que de esa hostería municipal estuvo la obra aprobada que nunca se ejecutó y los materiales quedaban ahí oxidándose, y que hoy, si vos querés volver a poner la red de gas, es imposible. Vialidad Nacional, a raíz de cómo se encuentra el puente, no te va a garantizar ninguna obra que pase por el puente, porque esta obra de gas era pensada para pasar por debajo del puente. Hoy, en las condiciones que se encuentra el puente, Vialidad no te la autoriza. Claro. Es una obra realmente millonaria. Ahora estamos viendo el replanteo de cambiar el sistema eléctrico. De todas maneras, mi compromiso es abrir la hostería municipal para el uso de la comunidad, y lo ha hecho hace 10 días atrás. Festejaron cumpleaños, se alquiló como salón. La gente que lo alquiló, aceptando el salón como en las condiciones que estaba, y lo hicimos a través de alimentos para el área social. De a poco vamos activando y poniendo en uso de los bienes públicos para la comunidad, y por lo menos que no quede para unos pocos, porque se entendía que el uso de ese lugar, de ese espacio, era para unos pocos. Claro. Reservado realmente para unos pocos. Entonces hoy realmente va a estar a disposición de la localidad, en esta primera instancia alquilando para quienes se quieren casar, porque ya está pedido para 15, para casamiento, para cumpleaños, como también para centro de convención. Van a venir gente también a alojarse, hasta tanto y en cuanto vayamos poniendo otras reparticiones, otros lugares que tenemos destinados, por ejemplo, para el alojamiento. A nosotros nos entregaron un alojamiento que parecía divino, era cara lavada. Tuvimos un grupo de niños que vinieron a acampar, esto fue durante el mes de diciembre, vienen a acampar, pronóstico de lluvia, nos piden si lo podemos tener en un alojamiento. Los llevamos al alojamiento, se larga a llover, estaban los chicos durmiendo ahí, se les cayó el techo. Este techo se cayó, obra que habían hecho ni 2-3 meses. Fue una lavada de cara, obras mal hechas, un centro deportivo con un alojamiento que durante 24 años, realmente solamente en 24 años le dieron 2 manos de brea para que sea impermeable. Hoy ese techo se cae a pedazos, hoy ese techo para acomodar ese sector no es evaluado a 18.000 millones de pesos. Entonces, y así te encontrás con varias. Claro. Intendenta, la denuncia recae sobre Federico Bodlovich únicamente porque, bueno, como que iban alternándose la intendencia y la diputación por el pueblo. Pero también puede, seguramente, bueno, don Pepe Bodlovich, José Pepe Bodlovich, tendrá que hacerse cargo de su parte también, ¿no? Sí, nosotros lo que presentamos, lo que presenté puntualmente es para que se juzgue a Federico Boldo y a funcionarios públicos, ¿no? Que hubieran intervenido en esta comisión de presuntos hechos y que queda sujeto a lo que vuestra señoría considere necesario después de la investigación que haga. Sí, hay varios funcionarios. Bien, bueno, ojalá que la justicia actúe y haga lo que tiene que hacer, porque también nos decía hace unos minutos la intendente que es la tercera denuncia que presenta. 2 lo hizo vacunatorio VIP. Claro, también, recordemos. Sí, vacunatorio VIP. Sí, vacunatorio VIP, presunta malversación de fondo, también con documentación,
y esta es la tercera denuncia. Y nada, ya ¿Las anteriores se movieron en algo las causas? Una sé que estaba porque para esto, claro, quien no conoce o quien no tiene un vínculo o una relación con el gobierno de los Boldos, y hasta que la justicia va viendo quién es el abogado que toma la causa, también eso lleva un tiempo, un proceso. Nosotros tratamos de cumplir con nuestra función y nuestro deber. Quiero creer que la justicia haga lo mismo, nada más. Ahí estamos abiertos a la investigación, a lo que se pueda ampliar. Nosotros tenemos más información. Esto es el inicio de esta causa, que es lo que pudimos abordar. También entendemos y comprendemos la dinámica que tiene nuestro propio municipio y sabemos que la justicia tiene su tiempo, así que esperamos y deseamos que lleguemos a buenos términos, que se inicie el proceso de investigación y que vuestra señoría proceda a tomar la sentencia que corresponda y que quien hayan actuado mal en cuanto a su función corresponde tenga el peso que corresponde, que se le juzgue. Tal cual, bueno, que prospere, que la justicia le dé la importancia que realmente amerita un caso como este. Intendentes durante 24 años de una localidad. Las pruebas están a la vista y en todo caso que se investigue y después que resuelva. Claro, ni más ni menos que eso. Que se resuelva. Sí, ahora anoche me llevan algunos mensajitos que otra radio afines a ellos me decían, lo esperamos para que estén los dos intendentes. La verdad que yo no tengo que ir a debatir nada con nadie. Cada uno tendrá que presentarse donde se tenga que presentar. Cuando yo pedí sentarme, hacer una transición abierta, poder hablar, poder charlar, no conseguí nada. Hoy, después de una denuncia, ya es tarde para las explicaciones, o por lo menos para que me haya dicho, mirá, Analía, te dejo esto, va a pasar tal cosa. No, al contrario. Hoy todos quieren hablar, tendrá que hablar y presentarse ante la justicia. Claro, aparte un debate no es una época de campaña ahora. No, claro, y cuando se está acusando de delito, claro, ¿qué vas a debatir? En todo caso, es otro el verbo, es dirimir, que lo dirima la justicia, claro, que lo resuelva la justicia. No hay nada que debatir, ¿no? Hay pruebas, o sea, en todo caso se presentarán las pruebas e investigará la justicia. Y... Exactamente. Aparte, primero y principal, vaciaron, dejaron formateada, hackearon las computadoras. Cada uno que se haga cargo, si yo hice esta denuncia donde corresponde, porque tengo la facultad y las herramientas para poder hacerlo. Así que bueno, está invitado a la justicia para que vaya, se siente y se ponga a conversar con la justicia. Muchas gracias, intendenta, por estos minutos que nos ha dado con tanto detalle. Gracias. Muchísimas gracias, buen día para todos, Dios los bendiga. Gracias. Analía Farías, la intendenta de Comandante Luis Piedrabuena, y también le agradecemos al vecino que le avisaba que le estaban llamando, que estábamos intentando comunicarnos con ella. Vieron que llegamos a nos escuchan en toda la provincia, ¿no? Sí. Gracias, bien, increíble, gracias, ¿no? Muchísimas gracias. Se puede escribir un libro, yo pensaba, porque todo falta tiempo para seguir hablando, hay distintas aristas de los Bodlovic. Sí, incluso hablaban de pago de las propias tarjetas de crédito personales con fondos municipales. Claro. De eso también fueron hay acusaciones, ¿no? Sí, fueron los primeros que se vacunaron en Piedrabuena. Decime por qué. Pero bueno, se tomaban esas atribuciones, no sé, por el apellido. Y bueno, los privilegios, lamentablemente, claro, ¿no? El acomodar a su Como familia tantos. también, porque entiendo que la esposa de Federico Bodlovic es abogada y ocupa un cargo fundamental ahí en la justicia en Comandante Luis Piedrabuena. Pero bueno, que se investigue, quieren pruebas, ahí están las pruebas. Hay una funcionaria que hizo lo que tiene que hacer, lo que le corresponde. Y además, si en todo caso no es cierto lo que dice la intendenta de Comandante Luis Piedrabuena, también quien hoy es acusado, digamos, hoy llevado a la justicia, también puede hacer lo mismo, si es falso de lo que lo están acusando. Que sea la justicia la que dirima en este caso. Claro, y si no era así, bueno, en buena hora le servirá también a Federico Bodlovic blanquear su imagen. Por supuesto. ¿No? Y si no, bueno, que pague, que devuelva.
Pero bueno, en principio, y la justicia, insisto, que active de una vez por todas con estos casos, y que le dé la importancia que realmente tiene. ¿No? Bueno. En varias localidades de la provincia de Santa Cruz está ocurriendo esto. Recordarán también, Matías Trepo, ni bien asumió ya por diciembre del año pasado, denunció a Mauro Casarini, y vamos a ver si ha prosperado en algún sentido esta causa. Y en varias localidades cuando ocurrieron este tipo de traspasos, ¿no? De un partido político a otro, muchos han optado por hacer la denuncia correspondiente. Ojalá que la justicia esté a la altura de las circunstancias, porque si no confiamos en la justicia y si la justicia no cumple su rol y las garantías, evidentemente la República está tambaleante. Así es, tal cual. Pero bueno, que se denuncie no es poco. No, bueno, pero de hecho, tiene que... bueno, pero antes no se denunciaba. Está bien. Entonces, que se denuncie, por ejemplo, como denunció el vicegobernador de la provincia, que ya tuvo la iniciativa, Fabián Leguizamón, ¿no? Denunció penalmente al titular el Tribunal de Cuentas, al doctor Carlos Ramos, y también a 2 vocales de ese órgano de control, Matilde Morales y Romina Gaitán. Esto fue en la sesión ordinaria de la semana pasada, que se inició el mecanismo de juicio político a Carlos Ramos, a un titular del Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Cruz. Bueno, no es poco que se denuncie. No, por supuesto. Por supuesto. Bien, cambiamos de tema. Ya nos estamos acercando 9 de la mañana, 13 minutos al pase. Varias cuestiones que nos van a quedar seguramente en el tintero porque no nos va a dar el tiempo, pero estamos atentos al paro de 48 horas que ya anunciaron pilotos, la asociación que nuclea justamente a los pilotos anunció medidas de fuerza para Semana Santa. Es una buena forma, digamos, buena lo digo entre comillas, de presionar a las compañías y a las empresas para sentarse a negociar, porque recordamos que se viene para Semana Santa un fin de semana XXXXL. Sin precedentes. Un montón de X. El jueves y viernes tenemos sábado y domingo y lunes y martes. Exactamente. Jueves y viernes, de jueves y viernes santo, sábado y domingo el fin de semana y 1 y 2 de abril. Claro. Meten ahí un feriado puente el lunes 1 de abril, puente por el día 2 de abril. ¿No? El comandante aplaude. Igual hay que participar de todos los actos, comandante. Así que están allí tratando de negociar. De los actos y de las celebraciones por Semana Santa de la iglesia. Claro, supuesto. Ni hablar. De eso se trata. Te quiero ver ahí. Bueno, les decía, y están tratando de negociar a ver si pueden levantar estas medidas de fuerza que se llevarían adelante en todo el país. Lo anticiparon la semana pasada. Sí. Pero bueno, yo creo que es una manera de meter presión para negociar durante todo este tiempo. Claro, ¿no? claro. ¿Cuánto falta para Semana Santa? ¿Cuándo es el 20? No, falta 15 días todavía, ¿no? Entonces, bueno, como anticipando medidas de fuerza, pero bueno, para que lo llamen al diálogo y para cerrar de alguna manera, como para meterle presión. Veremos si efectivamente lo cumplen o si lo levantan después, pero bueno. Imagínate, sería un caos, caótico, ¿no? como siempre. Así es. Y se aprovechan estas fechas, obviamente, para meterle aún un poco más de presión. Bien, hoy la empresa que presta el servicio de transporte público de pasajeros aquí en Río Gallegos inaugura nueva línea. Se trata de la línea F. Y acá el nuevo día hay una nota para que conozcas el recorrido de esta línea F de colectivos que comienza a transitar este lunes. La implementación de esta línea es brindar un servicio a vecinos y vecinas de diferentes sectores que no contaban con conexiones de transporte público. Tengo entendido, estaba mirando la semana pasada, que creo que va a tener este acceso al campus de la UMPA. Me parece que va a llegar ahí. Exactamente.
Bien, así que está todo el recorrido, no lo voy a decir en detalles, calle por calle, pero habrá 2 vehículos a disposición con una frecuencia de 51 minutos, dice la noticia, y la línea tendrá conexiones entre sectores del barrio San Benito con el barrio PAP, la UNPA, el barrio Belgrano, la UTN, el hospital y el Peliche, el hospital regional y el Peliche. O sea, para los que no nos escuchen de Río Gallegos, son barrios o zonas muy distantes dentro de la ciudad. Además del barrio Evita, conectándolo nuevamente con el barrio San Benito. Ahora los vecinos no tendrán que hacer conexiones para hacer este tipo de viajes, claro, porque antes tenían que combinar boletos para irse de uno de estos barrios, por ejemplo, hasta la UNPA, tenían que tomar 2 colectivos. Ahora bueno, en buena hora que te lo faciliten. Y era un reclamo, por ejemplo, de varios estudiantes de la UNPA. Bien, a partir de hoy entonces ya debería estar funcionando la línea F de colectivos aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz. Buen día, bienvenido Fertornu, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, nosotros muy bien, ¿vos? Con un frío, la verdad. La más modorra todavía, ¿no? Estaba el auto congelado. Sí, claro. Tardé en llegar acá afuera, bueno, afuera del estudio a veces se siente un poco más el frío. Sí, linda escarchita cayó, sí, sí, estuvo, allá en mi barrio estaba todo congelado, incluso el auto, la calle, todo. Así que no sé cuántos grados hubo, pero... Sí, hoy estaba bajo cero, ¿sí? Ahora no, mira, 9 de la mañana, 1 grado 3 sobre cero. Bueno, tampoco es que... 1 grado pero la 3 térmica está baja. La térmica sigue bajo cero. 2 grados 4 bajo cero acá en Río Gallegos. La máxima hoy va a llegar a los 10 grados centígrados. Poquito. Sí, mañana martes más frío todavía, 9 de máxima. Miércoles 10 de máxima. El jueves repunta un poquitito la temperatura. Y mira, me llama la atención el fin de semana, Tendríamos valores máximos que rondarían los 16 grados centígrados. Muy bien, vamos a saludar a Carlos Aminahuel. Nos dice, ese es el camino, la denuncia judicial y no mediática. Saludos chicos, buena entrevista, que tengan una excelente semana. Gracias Carlos, te mandamos un abrazo grande. Ricardo Fabián Saldivia, saludos desde Puerto San Julián, un abrazo enorme a la gente de esa localidad tan linda también. Gracias por acompañarnos y también saludamos a el bienvenido Héctor Mancilla al piso de Nuevo Día. ¿Cómo le va? Bien, buen día Cari, buen día Claudio, toda la gente de la audiencia de Río Turbio, Puerto San Julián, Perito Moreno. ¿Me falta algo más? Y el mundo. Y el mundo. Y en realidad, ¿no? La cuenca 28. Claro, exactamente. Bueno. Toda la cuenta. Sí, no, sí, lo dijo. Saludar a los penitenses. Ya lo dijo. Y también a la gente. Y viste cómo nos escuchan, Con muchos por streaming, en Piedrabuena, ¿cómo fue? Sí. Le fueron a avisar que le estábamos llamando, claro. Un vecino, otra vez se ve que la conoce, le decían. Le hizo saber a la intendenta que la estábamos llamando y que nosotros nos podíamos comunicar. Nos íbamos a comunicar con la intendenta y un vecino fue y le dijo: Intendenta, la están llamando al Nuevo Día de Gallegos. El pueblo es eso. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Les mandamos un abrazo gigante, enorme. Chicos, quería compartir con ustedes en el pase, le había mandado un videito a Juli, discúlpame Juli que te lo pida en el aire. Así se puede, si no, porque no entiendo mucho de esas cosas, para compartir una noticia muy linda. El otro día hablábamos de las bondades de los nadadores de Puerto San Julián, y este fin de semana nos enterábamos que Matías Díaz, que es un nadador que empezó a bracear aquí en el Wenceslao Paisy, en el natatorio del hispanoamericano, les contamos a ustedes que no viven aquí en Gallegos o no conocen, ahí empezó a nadar Matías. Es un joven de 28 años que batió un récord. Esto fue el sábado a la tarde. Unió Uruguay y Argentina, claro. El Río de la Plata. Nadó, lo cruzó al Río de la Plata y batió un récord, que antes estaba en 9 horas, 9 minutos de nado. Y Matías lo hizo en 8 horas, 51 minutos
y 46 segundos y superó a Damián Blanc, que era quien tenía ese récord. 42 kilómetros en total lo que nadó. Son los que separan Colonia, Uruguay, con Punta Lara. 8 horas 51 minutos 46 segundos, como decía Cari. Un nuevo récord en la historia de este desafío. Un desafío que ya lleva más de 100 años, y ahora... Sí, exactamente. Ahora ese récord se le concede, ¿no? En primer lugar del podio a este río galleguense Matías Díaz Hernández. Así que bueno, felicitaciones a este joven. A la pura abrazada, ¿no? ¿Sí? Olvídate, que... 42 kilómetros. No, 40. No, aparte estar nadando casi 9 horas. Qué impresionante, ¿no? Además en aguas abiertas, porque es una cosa increíble, ¿no? Hay otro nadador igual el fin de semana. No me digas. Sí, contra la corriente. Dice que dio una abrazada, pero me parece que no alcanzó. No. Sobre el río Santa Cruz. Un nadador de origen croata. Y se va a tener que armarla bastante, me parece. ¿Qué contás, Julián? ¿Qué te pasó? No lo escuchabas a Anita, por eso. Bueno, mientras tanto le decimos gracias a Miguel Ángel, gracias a Miguel Ángel Fleita, que nos saluda desde Piedra Buena, nos dice muy buenos días. Cada localidad nos está saludando con sus representantes, así que les mandamos todo nuestro cariño también a la gente que no está en Gallegos y nos ve por todos lados. Estábamos atentos al parte del jugador de Estudiantes, de Javier Altamirano, ayer disputando un partido de local, Estudiantes de La Plata recibiendo a Boca, nada más y nada menos. Bueno, se suspendió definitivamente el partido, aparentemente un producto de su epilepsia, sufrió convulsiones en pleno partido, se suspendió, entró en la ambulancia y lo asistieron inmediatamente en el Instituto Médico Platense. El parte indica que el jugador Javier Altamirano sufrió un episodio convulsivo, se encuentra en internación bajo observación y para completar estudios se realizó una tomografía, la que resultó sin imágenes patológicas evidentes. Se encuentra estable, dice esta información, este comunicado que publicó en realidad anoche el propio Club Estudiantes de La Plata. Pero bueno, se hubieron momentos complicados, ¿no? Desesperación, gritos, corridas e incertidumbre conformaron una situación inesperada en un partido de fútbol suspendido a los 26 minutos entre Estudiantes de La Plata y Boca Juniors. Un jugador chileno de 24 años, no hace mucho que está en el país, vive únicamente con su esposa, que también está embarazada. Así que bueno, estamos atentos a la evolución de este joven internado aún en el Instituto Médico Platense. ¿Qué quieren adelantar? ¿Qué se vienen arriba al día? Nos agarraron Rosario. Yo estaba mirando ayer el partido, me había prestado a dar continuidad a mi jornada futbolística y quedé ahí, esperando. Fue bastante impresionante, no sé si vieron el momento en el que... No, el momento no, lo vi después. En el que cae Altamirano y claro, y se ve, ¿no? Como sus piernas como que se sacuden. Y justamente Enzo Pérez lo mira, su compañero, y se agarra la cabeza como diciendo que algo estaba sucediendo. Hubo ahí un poco de impaciencia, Cavani, que lo putearon un poco porque quería seguir jugando cuando la cosa claramente no daba para seguir jugando. Y no sé, pero dijeron que hubo un malentendido. Sí, después Cavani, claramente se dieron cuenta que no era que estaba haciendo acting ni nada. Contó el capitán de Estudiantes que Cavani no era que quería seguir jugando, claro, sino que se acercó a charlar con ellos para ver cómo hacer para charlar afuera, para ver cómo seguía la historia, pero no era que quería seguir jugando. Y ahí viene el equipo médico de Boca también, que rápidamente acudió junto con los de Estudiantes a dar una mano con el muchacho. No sé si estará, creo que no tenía antecedentes este muchacho que sufría estos ataques de epilepsia, convulsiones, ¿no? No. De hecho, lo que señalaban es que justamente quedó en observaciones, pese a que rápidamente tuvo comunicación con su familia y avisaron que estaba consciente, que estaba bien, que
quedó justamente en observaciones ahí en el Instituto Médico Platense, si no me equivoco. Sí. En 1,50. Donde justamente iban a profundizar en los estudios, porque claramente ahora más seguramente Obviamente. va a haber un examen más minucioso que lo que a veces es la revisión médica inicial, ¿no? Que lo que Y no ve sé, la parte más mecánica de los jugadores muchas veces. Si se le termina esta epilepsis crónica, no sé, el futuro dentro del fútbol profesional, Claro, sí, ¿no? sí, claro. Lo va a condicionar. Por eso mismo es que hay que, porque corre riesgo no solo el jugador, sino la institución, ¿no? Claramente. Incluso la AFA, Claro. si lo aprueban seguir jugando si no está en una condición óptima. Está el caso de, ustedes no sé si se acuerdan de el jugador danés Eriksen, que volvió a jugar al fútbol. Fue Corazón. en el corazón y le pusieron Una válvula. le pusieron una válvula, tipo un chispero para que, Y volvió a como jugar. tiene el Kun Agüero, digamos, pero él pudo seguir jugando. Sí, bueno, está jugando. Pero qué nivel. No, profesional. ¿sí? Profesional. Mira. En el Manchester United. En Manchester United. Ajá. Así, por eso, igual pasa que es distinto, esto es ya otra patología, ¿no? Está vinculado al corazón. Es neurológico, no es cardiovascular Claro. en este caso. Ujú. Cambia la situación. Cambia la bocha. Y bueno, le mando un saludo de paso a la gente de River, que ayer nos ganaron 3-1, muy bien. Pensé que no le vas a decir. Mi hermano me dice, ¿cómo va el partido? 2-1 y está o para el 2-2 o para el 3-1. Partidazo, 3-1 le digo. Enseguida, fue todo en el mismo momento. Maduraba el 3-1, pero estaba la esperanza del empate y fue 3-1. De hecho, fueron empatando en un momento, ¿no? Estuvieron. Nos fuimos ganando nosotros, empezamos ¿empezaron ganando. ustedes? Nos lo empató River y terminamos el primer tiempo sufriendo, pero empatando. Y cuando empecé el segundo tiempo, al ratito, 2-1 y en el final casi 3-1. Independiente, ¿qué pasó como para cerrar esta ronda? ¿Qué pasó? Perdieron ¿Qué? con Riestra Sí. 1-0. Ah, el viernes, tenés Viernes. razón. Con 1-0. Jugó muy mal Independiente el primer tiempo, lo pagó caro. En el segundo tiempo, Riestra era, o sea, meterse atrás, ¿no? Sí, claro. Catenacho. Y bueno, y sí. Y sí. Todas, Y sí, hijo. sí, todas las malas. Decí que Brian está dormido todavía. Que veía yo el partido de Riestra Independiente y de fondo tenía el gasómetro, el nuevo gasómetro. ¿Por qué? Se ve ¿Se ve? la cancha de Se San ve. Lorenzo. Mira vos. Sí, se ve que lo separa una cancha, es una avenida. Claro, sí, la he visto en los mapitas donde se ve chiquita la cancha. Sí, por eso, sí, la diferencia. Comparada con el nuevo gasómetro que está ahí. Hace una cancha de entrenamiento comparado Claro. al nuevo gasómetro. Sí. Igual, no creo que algún hincha de Riestra haya caído ciego que se sienta afectado. No No, sé. no creo. No. Bien, Vamos a repasar un poco lo que dejó Milei ayer, que habló, dio 3 entrevistas. Tenemos un par de audios ahí para pasar, Bueno. sobre todo de la charla con Majul. En otro tono, no sé si lo vieron a Milei, mucho más calmado, como que... Más aplomado. Sí, como que en este caso no se condice mucho, ¿no? Lo que es por un lado el presente que plantean algunos, o no sé, la lucha, por ejemplo, pienso de los gobernadores de esta región que están tratando de atajar todos los penales que pueden, y el tipo ayer con Majul mucho más tranquilo, como diciendo, tranquilo, Luis, vamos bien, faltaba que le dijera. Contrarrestando muchas de las cuestiones que son críticas hacia su gobierno, reconfirmando que Telam se cierra, diciendo que sabe que 7 de cada 10 argentinos la están pasando mal, pero que siente de alguna manera el acompañamiento o el voto de confianza, y que va a volver con, si no le aprueban o sea, si le voltean el DNU, va a volver con uno tras otro, DNU tras DNU, ratificando su postura anti-legislatura. Dijo que lo va a dividir en 7, ¿no? Si se cae lo va a desprender en 7 partes y va a volver. Que yo creo que debió empezar así, ¿eh? No mandar un paquete de medidas gigante donde... Incluso creo que lo charlamos acá, por partes, de a poco. Mantenés durante todo el año a la legislatura, a los diputados, senadores trabajando, vas ley por ley, bien analizadas, como tiene que ser, me parece a mí, buscando consenso, diálogo, y no un paquete de medidas así, ponerle el nombre que quieras, instrumentadas a través de DNU, de ley ómnibus o de lo que sea.
de poquito, no un paquetón así de medidas. Me parece a mí, no sé, pero bueno. Vamos a agradecer a nuestros oficiantes, Dale, ¿te vamos. parece? Sí. 9 de la mañana, 31 minutos, ya estamos pasaditos. Gracias a Sandina Hermanos SRL, una empresa familiar que además de vender servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local en Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL. Cabañas del Titán en pleno centro del Calafate, sobre la avenida Libertador, tienen salida peatonal por el paseo costero y tienen la mejor vista del lago, ¿no es cierto, Nica? Están equipadas para 5 personas, tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento, tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Llama al 2966-746219. Titán, un hostel único en el Calafate, con vista privilegiada al lago argentino, un lugar ideal para recordar todas las vivencias del día. Así puedes compartir un asado en el quincho, el desayuno o el almuerzo en la terraza. Vas a disfrutar todos los espacios del lugar. Para dormir puedes elegir entre una de las 4 habitaciones matrimoniales con baño privado o bien optar por una de las habitaciones compartidas. Entra a www.titancalafatehostel.com en calle de los Sauces 3366 a 400 metros del lago argentino, allí en el Calafate. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes. Recuerden que los estamos esperando. Si quieren formar parte de la otra gestión, se comunican con nosotros a través de las redes sociales. Y si no, bueno, a través de nuestros amigos que nos replican en sus localidades. También, exactamente. Amigo Tito Parada, Radio Líder en San Julián, nuestro amigo Marcelo Chato Lorriaga en FM Tiempo en Río Turio, ya saben, allí los conocen en el pueblo, así que a través de ellos y a Fede también. Fede, activa, claro, sí. Ya, a Fede es parte del grupo, por eso es que fue empezó con nosotros, transmitiéndonos desde el año pasado, así que. Bueno, chicos, buen programa. Gracias. Que tengan linda mañana, Cari, Sí. Abrigate. Sí, está muy frío. Está muy frío, exactamente. En la semana pasada ya pagué y en la semana el fin de semana las consecuencias del frío cuando llega a cierta edad. Pero acá estamos. Veremos hasta cuándo. Gracias, comandante Brian. Enorme. No era necesario. Juli, gracias por ponernos al aire en el streaming también. Buen programa, chicos. Chau. Mañana a 8 de la mañana volvemos con la otra cuestión. Hasta mañana.